Hablemos de métricas de desempeño en arquitecturas de computadores. Entonces, desempeño es algo que es relativo. Este tema se había tocado brevemente en digitales y lo que se argumenta es que el rendimiento depende de la aplicación que usted le vaya a dar al sistema computacional. Por ejemplo, a veces la métrica importante es el consumo eléctrico. No es qué tan rápido pueda completar una tarea, sino que tenga un consumo eléctrico aceptable para la aplicación que se tiene. Un ejemplo de esto son los procesadores que se utilizan para nuestros celulares, consumo eléctrico. Entonces, al evaluar un procesador, pues hay que considerar su rendimiento, pero también tenemos que considerar costo, tamaño. Importantísimo en los procesadores para celulares es tamaño. Entonces, acá le pregunto a Álvaro. Álvaro, una consulta. Los procesadores que están en nuestros celulares, la pregunta número uno, bueno, ¿qué arquitectura son? Si recordás, en lo general. No recuerdo bien, profe, pero sí son totalmente específicos. Son ARM. Y aquí le pregunto a Magali. Magali, ¿son RISC o CISC? Uy, me recuerdo las especificaciones, pero creo que son RISC. Son RISC, muy bien. Entonces, Reduce Instruction Set Computer es lo que dice RISC. Y acá hacemos un breve from template Acá vamos a hacer un breve repaso de lo que es procesadores RISC y CISC para recordarnos de las filosofías de diseño. Resulta que si uno llega y se fija, uno dice, bueno, en la modernidad, los procesadores que predominan en celulares y dispositivos móviles como tabletas son arquitectura RISC porque consumen menor potencia eléctrica. Entonces, uno llegaría a sospechar que estos procesadores son más modernos y resulta que no. Los procesadores tipo RISC y CISC son contemporáneos, años 70, años 80. Sin embargo, ¿por qué fue que la arquitectura CISC predominó por tantísimos años en las computadoras de propósito general? Tanto así que hoy en día se siguen utilizando. Cuando ustedes desarrollen este primer proyecto van a ver por qué el CISC se gana la palabra complex. Realmente sí es más, sí tiene mayor complejidad programar en ensamblador. Recordando las filosofías, es Creo que era que para hacer una misma función se necesitaban menos líneas de código, ¿no? correcto en CISC, correcto en CISC. Entonces, la filosofía de RISC era con poquitas instrucciones, podemos hacer de todo. Con 32 o 64 instrucciones podemos hacer de absolutamente todo. Y podemos hacer lo que cualquier computadora pueda computar con estas poquitas instrucciones. Mientras que CISC dice, tenemos un montón de más instrucciones, cientos, miles, pero estas instrucciones hacen operaciones más complejas. Quiere decir que con una sola instrucción de CISC podemos hacer el equivalente de varias instrucciones RISC. ¿Cómo se paga esto? Esto tiene un precio. RISC, poquitas instrucciones, implica poquita complejidad del procesador, implica silicio más pequeño. CISC, montón de instrucciones, las instrucciones hacen operaciones complejas, implica mayor complejidad en el procesador, implica silicio más grande. Y resulta que hay una relación entre tamaño del silicio y consumo de potencia. Silicio más grande consume mayor potencia, silicio más pequeño consume menor potencia. Pero uno dice, pero hubieran hecho RISC desde el inicio, de por sí hacen lo mismo. Hay un contexto histórico importantísimo.
El contexto histórico es que en los 70s y en los 80s había un recurso que era súper, súper, súper limitado y que era muy caro. Ese recurso es la memoria. Hoy en día tenemos memoria para echar para arriba. Ya no hay programadores buenos que hagan uso eficiente de la memoria. Pero en esos tiempos no. En ese tiempo uno de los mayores costos del sistema computacional era la memoria. Y resulta que si usted utilizaba un procesador RISC para hacer X tarea, usted ocupaba muchas instrucciones. Y esas instrucciones había que guardarlas en algún lado y ese lado es memoria. Por lo que tenía más sentido llegar y utilizar una arquitectura que en silicio es más compleja, está bien, el procesador es más difícil de diseñar, pero los programas necesitan menor cantidad de instrucciones y esto era un ahorro de este recurso limitado que es la memoria. Entonces, este es un contexto histórico de por qué CISC tuvo sentido. ¿Qué sucede ahora? Ahora tenemos tanta memoria que ya no importa que en RISC se necesiten de más instrucciones. Y como la filosofía de poquitas instrucciones involucra poquito tamaño del silicio, resulta que es lo suficientemente bueno para las aplicaciones móviles que tenemos hoy. Entonces, esto es dándoles un poquito de contexto de CISC y RISC. Van a ver la maravilla que es programar en CISC. Entonces, volviendo al tema de rendimiento, vamos a tener una perspectiva que es la seguridad, la confiabilidad, consumo energético y pues rendimiento computacional. En el caso que les mencioné del Boeing 737 MAX, la confiabilidad es importantísimo. Es más importante tener un procesador que puede no ser tan potente, pero que sea confiable. Seguridad implica que no se puedan hackear los sistemas, pues tamaño ya les comenté con el tema de RISC y consumo energético. Entonces, acá, pues comparaciones válidas entre procesadores es algo que en general cuesta hacerlo, pero existen una gran variedad de benchmark, como es el caso de 3D Mark acá. Entonces, antes de continuar con esta parte, quiero profundizar un poquito más en lo de rendimiento. Muy bien, entonces, estimada Génesis, ¿andas por ahí? Sí, profe. Muy bien, Génesis. Entonces, te voy a poner el siguiente escenario. Hagamos un análisis de escenario. Yo llego y te digo, Génesis, vea, ¿te acordás que yo te había dado arquitectura de computadoras? Resulta de que ya no me acuerdo de nada. Explícame ahora vos a mí. Entonces, el escenario que yo te pongo es, Génesis, tengo que escoger entre estos dos procesadores el más potente. Este corre a una frecuencia de 4 GHz y este corre a una frecuencia de 3,1 GHz. ¿Cuál es el procesador que me da mayor rendimiento? ¿Vos qué me responderías? Voy a decir que el de 4,1. Muy bien, la respuesta correcta es, esa información es insuficiente. ¿Por qué? Y aquí viene agregar ese por qué y ese por qué es importante. Resulta que procesadores que llegan a 3, 4 GHz existen de hace varios años atrás. Yo creo, si no me equivoco, desde el 2005 ya hay procesadores que alcanzan esa velocidad y son procesadores x86, dígase. Podemos llegar a buscar un procesador 2006, 2007 que alcance 4 GHz con overclock, ahí lo enfriamos con nitrógeno líquido y tenemos procesadores hoy en día que operan a esa frecuencia. Resulta que si bien la frecuencia sí puede ser un indicador del rendimiento,
las comparaciones son válidas única y exclusivamente si son procesadores de la misma tecnología de nodo. Incluso ahí podemos tener, hay varios, un montón de asteriscos que agregar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la tecnología de fabricación de un procesador de 4 GHz en el 2006 no es comparable a la tecnología de fabricación de un procesador del 2021. Eso a nivel de tecnología del nodo y también a nivel de microarquitectura no son comparables. El del 2021 va a ser mucho más eficiente. Entonces, si bien la frecuencia puede ser un indicador de rendimiento, se vale si son de la misma familia, la misma microarquitectura, la misma tecnología de nodo, dígase de transistor. Ahí sí, ¿cuál tiene mayor frecuencia? Este puede ser más rápido. Pero sin embargo, si hacemos la comparación, por ejemplo, de un procesador de 4 GHz de 3 generaciones atrás, con uno de 3 GHz en generación moderna, probablemente este sea más rápido. Entonces, eso para que le tengan el cuidado por ahí. Otra característica que tenemos que tener presente en cuanto al rendimiento del procesador es el tamaño de la memoria caché, que esto lo iremos viendo más adelante en el curso, que es la memoria. Veremos con detalle la memoria caché. Muchas gracias, Génesis. Entonces, viendo esto, vamos a tener, pues, vamos a tener rendimiento y depende del rendimiento de la velocidad del procesador. Ahí estamos hablando de frecuencia, aunque no es determinante. Eso es uno de los factores del conjunto de instrucciones, del lenguaje de implementación. Entonces, acá cuando hablamos de rendimiento, estemos pensando que es rendimiento de una tarea. Echamos nuestra program en C en dos máquinas diferentes. ¿Por qué ganó en una o en otra? Porque el procesador es más rápido. Por el conjunto de instrucciones, está más optimizado en CISC que en un RISC que tuvo que ejecutar más instrucciones a menor frecuencia. En uno lo eché, hice la aplicación en C y en otro la hice en Python. En Python es mucho más lento. En uno utilicé una versión de GCC vieja versus una versión nueva. La versión nueva es mucho más eficiente. El programa resultante es más rápido. En uno yo era chapísima programando, luego la hice nueva cuando ya era buena, es más eficiente. La programé de manera más eficiente. Entonces, vean todos los factores que implican el desempeño en rendimiento de una aplicación. Van desde la habilidad del programador hasta programador hasta la velocidad del procesador. Todos estos factores forman parte. Ahora muy bien, ya vamos a ir a métricas que yo llamaría pues más ingenieriles. Ahí quiero ver que se vea todo. Sí se ve. Muy bien. Entonces, vamos a tener estas distintas variables, por ejemplo, la cantidad de instrucciones, el CPI, Clock Per Instruction, y de lo que habíamos visto en digitales, el CPI se puede calcular como la sumatoria de Clock Per Instruction de una instrucción específica por la cantidad de esas instrucciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos tres clases de instrucciones, A, B y C, o en MIPS, R, I y J. Cada instrucción tiene un CPI diferente. Entonces, por ejemplo, las instrucciones R tienen un CPI de 3. Las instrucciones I tienen un CPI de 4. Y las J tienen un CPI de 5. Si tenemos dos instrucciones R,
3J y 4, 2R, 3I y 4J, la manera en que se calcula esto con la fórmula que estamos viendo ahí sería 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 5. Todo esto entre el total de las instrucciones, que el total de las instrucciones es 9. De esta manera es que se calcula el CPI. Como podemos ver, es bastante sencillo. Y ahora el tiempo para una aplicación, para un programa, es dado por esta expresión donde T es la cantidad de instrucciones total por el CPI que calculamos anteriormente por el periodo, donde el periodo es 1 entre la frecuencia del procesador. Entonces, pues esto lo tenemos por acá. Vamos a tener también otros datos importantes, por ejemplo, P, el número de ciclos de reloj requeridos para decodificar y ejecutar una instrucción, M, número de referencias de memoria, y K, razón entre tiempo entre un ciclo de memoria y un ciclo del procesador. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si hacemos un análisis de factores de rendimiento, pues, tal como lo vemos acá, pues esto llega a convertirse en información de gran importancia. Entonces, vean los factores de rendimiento que tenemos. Tenemos la arquitectura, tenemos la tecnología del compilador, tenemos la implementación del procesador y tenemos el caché. Arquitectura, ¿qué estamos hablando? Arquitectura es RISC o es CISC o es ARM o es x86. Si el único factor que estamos considerando es la arquitectura, el rendimiento se va a ver influido por la cantidad de instrucciones o por el número de ciclos de reloj requeridos para decodificar y ejecutar una instrucción. ¿Qué quiero decir con eso? El número de ciclos de reloj requeridos para ejecutar o decodificar una instrucción. Entonces, yo vengo y le digo a Magali lo siguiente. Magali, ¿andas por ahí? Sí, profe. Magali, vamos a tener dos arquitecturas iguales, x86. Y yo te digo que en la arquitectura A, el valor de P es 3 y en la arquitectura B es de 2.2. Considerando que todo lo demás es igual, ¿cuál arquitectura nos daría el mejor rendimiento? La B. La B, ¿por qué? Porque dura menos tiempo. Muy bien, dura menos tiempo porque P es un tiempo, son ciclos de reloj, decodificando y ejecutando una instrucción. Entonces la B nos da mejor rendimiento. Muchas gracias, Magali. Entonces, tecnología del compilador, ¿qué factores nos afecta? Cantidad de instrucciones, cantidad de ciclos de reloj para decodificar y ejecutar una instrucción, o tiempo, el ciclo de reloj, número de ciclos de reloj para decodificar y ejecutar una instrucción, y accesos a memoria. Vamos a explicar eso de la tecnología del compilador. ¿Por qué la tecnología del compilador, por ejemplo, afecta la cantidad de instrucciones? Fácil. Un compilador viejo, para hacer lo mismo, puede generar un programa grandísimo, mientras que un compilador moderno, para hacer X tarea, genera un programa más corto.
Por eso la cantidad de instrucciones afecta. ¿Por qué y esto es interesantísimo? ¿Por qué puede impactar P, que son los ciclos de reloj utilizados para decodificar y ejecutar una instrucción? Resulta que si el compilador está bien optimizado, hace evaluaciones de costo de instrucciones. ¿Qué es costo de instrucciones? Resulta que hay instrucciones caras y hay instrucciones baratas. Y esto no es que uno pague por las instrucciones, sino que hay instrucciones, por ejemplo, la división es una instrucción cara, es una instrucción que ejecuta, que requiere muchos ciclos de reloj para obtener el resultado. Entonces, los compiladores modernos pueden hacer una evaluación entre utilizar la instrucción división o, en lugar de utilizar la instrucción división, por ejemplo, la división se puede ejecutar fácilmente con un shift a la derecha, dividir entre 2, entre 4, entre 8, entre 16. Y dice, no, en lugar de utilizar la instrucción división, que es de 20 ciclos de reloj, puedes utilizar y obtengo el mismo resultado, la instrucción shift, que es de un ciclo de reloj. Por eso es que el tiempo de ejecución, la cantidad de ciclos de reloj varía, y esto es dado por el compilador. Y accesos a memoria, fácil, esto lo veremos a través de las distintas partes del curso. Ir a memoria es caro. Ir a memoria es algo que no queremos. En jerarquía de memorias, ir al caché es lo más rápido, tener nuestros datos en registros. Lo ideal, si no están ahí, es que esté en nivel 1 del caché. Si no está ahí, que esté en nivel 2 del caché. Si no está ahí, nivel 3 del caché. Si no está ahí, ir a RAM, que ya es lentísimo. Y si no está en RAM, ir a disco duro, que básicamente se dura toda la vida. Accesos a memoria puede ser un factor que definitivamente nos impacte el rendimiento. Entonces, lo siguiente es la implementación del procesador. Tecnología del nodo. Y básicamente, si pasamos de 12 nanómetros a 10 nanómetros, el procesador va a ser más rápido. Si pasamos de 10 nanómetros a 7 nanómetros, va a ser más rápido. De 7 a 4 va a ser más rápido. Esto mejora tanto el ciclo de reloj como la cantidad de ciclos necesarios para decodificar y ejecutar una instrucción. También, si mejoramos a nivel lógico la arquitectura, esto va dentro de implementación del procesador. Y lo siguiente es caché y jerarquía de memoria. Habíamos visto, pues el caché es la memoria más rápida que no son registros. Básicamente queremos un procesador con la mayor cantidad de caché. Caché está ligado, está relacionado directamente al rendimiento. Nos impacta directamente el rendimiento. Y tenemos una métrica que es la MIPS. ¿Te acuerdas, Álvaro, que era la métrica MIPS que no es asociada al procesador MIPS? No, profe, no me acuerdo la verdad. Muy bien. La métrica MIPS es Million Instructions per Second. Millones de instrucciones por segundo. Y la expresión para calcular los millones de instrucciones por segundo de una arquitectura, la tenemos acá. Vamos a tener que es el instruction count por el tiempo de ejecución por 10 a la 6, que esto es porque 10 a la 6 es millones. Esto es igual a la frecuencia del procesador entre el CPI por 10 a la 6. Y vamos a hacer un ejemplito de esto.